Conseguiste la casa, la relación, el puesto que perseguías desde hace años. Y esta noche, con todo eso ya en tus manos, algo dentro de ti sigue pidiendo más. Hace 2500 años, un hombre encontró una respuesta a esto. Lo extraño es que casi nadie recuerda cuál fue realmente la pregunta. Su nombre era Siddhartha Gautama. Había nacido en una familia con poder, en un territorio gobernado por su padre. La tradición cuenta que ese padre, temiendo una profecía sobre el destino espiritual de su hijo, intentó protegerlo de todo aquello que pudiera despertar en él preguntas incómodas. Palacios sin enfermedad a la vista, jardines sin vejez, un mundo diseñado para que la comodidad ocupara el lugar de la verdad. Aquí conviene separar dos capas. La biografía tradicional budista incluye elementos legendarios que se transmitieron y embellecieron durante generaciones, como ocurre con la mayoría de figuras fundacionales de una tradición religiosa. Los historiadores no pueden confirmar los detalles exactos de ese palacio protegido ni la profecía que lo originó. Lo que sí forma parte del núcleo narrativo compartido por las principales escuelas budistas es lo que viene después. Un joven que, ya adulto, sale de ese mundo controlado y se encuentra, por primera vez, con lo que la vida real contiene. Un anciano, un enfermo, un cuerpo sin vida siendo llevado a su último destino. Y finalmente, un asceta, alguien que había renunciado a todo y caminaba con una calma que Siddhartha no había visto en ningún palacio. 4 encuentros, 4 grietas en un mundo que hasta entonces se había sostenido sobre la ausencia de dolor. Conviene detenerse aquí, no en la India antigua, sino en cualquier casa de este siglo, porque la mayoría de las personas construyen, sin saberlo, su propio palacio protegido, no con muros de piedra, sino con distracciones, con logros que prometen ser la excepción, con la idea de que, si se consigue lo suficiente, el malestar de fondo por fin se detendrá. La pregunta que Siddhartha se hizo bajo esas 4 escenas no era teórica. Imagina que consigues, ahora mismo, exactamente aquello que llevas años persiguiendo, no dentro de 5 años. Hoy, ¿cuánto tiempo tardaría tu mente en empezar a buscar la siguiente cosa? Esa es exactamente la pregunta que apareció bajo esas 4 escenas. Buda no llamó a esto tristeza pasajera, le dio un nombre propio, una palabra en pali que ha resistido 25 siglos de traducción sin perder su filo. Dukkha suele traducirse como sufrimiento, aunque esa traducción se queda corta. Dukkha también puede entenderse como insatisfacción de fondo, como esa fricción constante entre lo que la vida ofrece en cada instante y lo que la mente exige que sea diferente. No se trata únicamente del dolor evidente, una pérdida, una enfermedad, una despedida. Se trata también de algo más sutil, presente incluso en los momentos buenos. La sensación de que ninguna experiencia, por placentera que sea, logra sostenerse del todo. Siempre cambia, siempre se escapa un poco entre los dedos. Un atardecer hermoso ya contiene, en el momento en que se admira, la certeza de que va a terminar. Buda observó que esa fricción no aparece de vez en cuando, aparece siempre, como un ruido de fondo que la mente humana ha aprendido a ignorar. La primera de las 4 nobles verdades, el punto de partida de toda su enseñanza posterior, no es una condena de la existencia, es una constatación. Hay sufrimiento, existe. No es un error del sistema, algo que le ocurre solo a quien vive mal o piensa mal. Es una característica de la experiencia humana tal como se presenta habitualmente, mientras la mente no observe con claridad su propio funcionamiento. Distintas escuelas budistas, Theravada,
Mahayana, Zen, desarrollaron matices propios sobre el alcance exacto de esta verdad y sobre cómo se relaciona con las tres siguientes. Código Matrix no pretende resolver ese debate interno de la tradición, solo señala que existe para que quien quiera profundizar sepa que hay más de un camino dentro de esa misma casa. Buda no fue el único ser humano que se detuvo a nombrar esta fricción. Siglos antes, en otra región del mundo, un texto de la tradición hebrea abría con una observación parecida. Todo esfuerzo humano, toda posesión, todo logro terminaba disolviéndose entre los dedos como si fuera humo. El Eclesiastés no hablaba de budismo ni conocía su existencia, pero describía la misma extrañeza ante una vida que, por completa que parezca, nunca termina de saciar del todo. Esto no significa que ambas tradiciones digan lo mismo, ni que compartan una misma interpretación de fondo sobre el origen o la solución de ese malestar. Significa algo más simple y quizás más revelador, que esta inquietud no pertenece a una cultura ni a una época concreta. Aparece allí donde hay una mente humana observándose a sí misma con honestidad. Pero antes de continuar hacia el porqué de ese sufrimiento, vale la pena quedarse un momento más en el simple hecho de nombrarlo. Porque hay algo que ocurre cuando una experiencia recibe finalmente un nombre preciso. Deja de sentirse como una falla personal y empieza a sentirse como una condición compartida. La persona que consigue la casa, la relación, el reconocimiento y aún así siente ese vacío de fondo, normalmente concluye que algo está mal en ella, que no supo disfrutar, que es desagradecida o está rota o simplemente no tiene remedio. Buda ofrece otra lectura, 25 siglos antes de que existiera la psicología moderna. Eso que sientes no es una anomalía tuya. Es la textura misma de una mente que todavía no ha investigado su propio funcionamiento. ¿Cuánto tiempo hace que no te sentaste 5 minutos sin intentar escapar de ti mismo? No respondas todavía. Solo nota qué ocurre dentro de ti mientras escuchas esa pregunta. Aquí resulta útil una distinción que varias tradiciones contemplativas, no solo la budista, han señalado con distintas palabras. El dolor y el sufrimiento no son exactamente lo mismo. El dolor puede ser inevitable. Un cuerpo se enferma, una relación termina, una pérdida ocurre. El sufrimiento, en cambio, suele nacer de la relación que se establece con ese dolor. La resistencia, la exigencia de que las cosas fueran distintas, la historia que la mente construye alrededor del hecho. Esta distinción se desarrollará con más detenimiento en un episodio posterior de esta serie, dedicado por completo a lo que en algunas enseñanzas budistas se conoce como la parábola de las dos flechas. Por ahora, basta con dejarla sembrada, como una semilla que empieza a explicar por qué alguien puede tener absolutamente todo resuelto en su vida exterior y, aún así, sentir que algo interior sigue doliendo. Volvamos al hombre bajo el árbol. Después de los 4 encuentros, Siddhartha abandonó el palacio. Pasó años probando caminos extremos. Primero, placeres sin límite, después, ascetismo severo. Privaciones que llevaron su cuerpo al borde del colapso sin que la respuesta buscada apareciera. Ninguno de los dos extremos disolvió esa fricción de fondo. Esto merece subrayarse porque contradice una intuición muy extendida sobre el sufrimiento. La idea de que basta con acumular más placer o, al contrario, con renunciar a todo para que la insatisfacción desaparezca. Siddhartha probó ambos caminos hasta sus últimas consecuencias. El exceso de placer lo dejó vacío. La privación extrema lo dejó al borde de morir de hambre, sin haber encontrado tampoco allí
la respuesta que buscaba. De esa doble experiencia nacería después uno de los conceptos más conocidos del budismo, el camino medio, la idea de que ni la indulgencia ni el castigo del propio cuerpo son en sí mismos el remedio para la inquietud de fondo. El remedio está en otro lugar, uno que todavía no había sido nombrado. Fue entonces cuando, según la tradición, se sentó bajo un árbol de higuera, el árbol que después sería llamado Bodhi, árbol del despertar, con la determinación de no levantarse hasta comprender la raíz de aquello que había visto en las 4 escenas. No buscaba una teoría, buscaba mirar sin apartar los ojos aquello que la mayoría de las mentes humanas evitan mirar de frente. Ese gesto, el de sentarse a observar en lugar de huir, es quizás el corazón silencioso de todo lo que vendría después, porque la reacción más común frente a la insatisfacción de fondo no es investigarla, es taparla, con una compra más, con una meta más, con una distracción más, con la promesa de que la próxima cosa sí será suficiente. Buda propuso exactamente lo contrario, quedarse quieto el tiempo necesario para observar de qué está hecha realmente esa inquietud, en lugar de huir hacia la siguiente cosa que promete calmarla. Esto tiene una consecuencia incómoda para la vida contemporánea. Gran parte de la economía actual, del entretenimiento a las redes sociales, pasando por buena parte del consumo, está construida sobre la promesa exactamente contraria a la que Buda formuló bajo ese árbol, la promesa de que la próxima notificación, la próxima compra, el próximo logro, sí conseguirá llenar ese espacio. Y durante un instante parece que lo logra, pero el espacio vuelve a abrirse poco después, casi con la misma forma que tenía antes. Nadie diseñó esto pensando en Dukkha, pero Dukkha explica, mejor que casi cualquier otra idea, por qué ese ciclo funciona tan bien y por qué resulta tan difícil salir de él sin comprender primero su mecánica interna. Hay una imagen que algunos maestros contemporáneos de tradición budista suelen usar para explicar esto, y que aquí conviene ofrecer como interpretación, no como hecho histórico atribuible al propio Buda. La de una persona que intenta llenar de agua un cuenco agujereado. Por más agua que se vierta, el cuenco nunca se llena, porque el problema no está en la cantidad de agua, sino en la forma del recipiente. La mente que no ha observado su propio funcionamiento actúa, según esta lectura, como ese cuenco agujereado. Cada logro se filtra, cada placer se escapa, y la sensación de carencia regresa una y otra vez, no porque falte algo en el mundo exterior, sino porque hay una fuga en la manera en que la mente se relaciona con lo que recibe. Esta imagen no resuelve todavía el problema, solo permite verlo con más claridad, y ese es exactamente el trabajo que corresponde a un primer episodio. Nombrar la fuga antes de intentar repararla. Esta es la pregunta que probablemente valga la pena llevarse de este episodio, no como una conclusión cerrada, sino como una puerta entreabierta. ¿Qué ocurriría si, la próxima vez que algo saliera bien y aún así apareciera esa inquietud conocida, en lugar de buscar inmediatamente algo nuevo que la tape, hubiera un instante de pausa para simplemente observarla? No para resolverla, no para eliminarla, solo para mirarla de frente, como quien se sienta bajo un árbol sin prisa por levantarse. Algo simple para comprobarlo hoy, sin nombre técnico ni promesa de resultado. En algún momento del día, cuando aparezca esa sensación de que algo falta, por pequeña que sea, incluso en medio de un buen día, detente durante un minuto. No la evites, no busques inmediatamente el teléfono, la comida, la próxima tarea. Solo obsérvala.
Nota dónde se siente en el cuerpo. Nota si tiene forma, temperatura, peso. No es necesario hacer nada más con ella, solo mirarla como Siddhartha miró al anciano, al enfermo, al cuerpo sin vida, sin apartar los ojos. Esa mirada, sostenida sin huir, fue el primer paso de todo lo que él descubriría después. Quizás también pueda hacerlo para quien la practique hoy, en una tarde cualquiera, muchos siglos después de aquel árbol.